va. Y yo con un color hueso por ahí incomodándome y era que yo iba. Miren chicos, ya le di toda la vuelta. Roja. Rojo, te quiero rojo. Miren, ya todo este borde quedó rojo. Y a mí se me ven los hilos, no. No. Quedaron bien acomodados esos rojos. Rojo, te quiero rojo. Terminé esta vuelta rojo. Oiga, ¿yo por qué tengo ese rojo en la mano? Además que porque iba a tejer con él, entonces lo solté. Acá está amarillo. ¿Cómo van, chicas? Yo di toda la vuelta roja y llegamos acá donde vamos a volver a empezar a tejer. Esperen, yo busco mi patrón. Creo que es este. Esta es la vuelta 40. Esta es la vuelta 40 que la terminé con rojo. Vuelta 40. No, tiene que ser más avanzada. Esta es la 41 la que voy a empezar. Sí, esta es la 40 que le di toda la vuelta con rojo. Listo, esta es la 40. Entonces voy a empezar la 41. 1, 2, 3 azules y uno corrido hacia adelante. 41, 41, 41, 41, 41, 41. Aquí estaba marcando. ¿Cómo van, chicas? ¿Quién empezó a mandarme mensajitos por ahí? Michelle, buenas noches. Julian, buenas noches. Señora Constanza, ¿cómo está? Leonor, buenas noches. Antonia, buenas noches. Alexandra, bienvenida. Faina, buenas noches. María García, buenas noches. Señora Olga, bien. Mi viejito andaba, el viejito más bello. Buenas noches, señora Alba. Sí, señora Emilsen, Jenny, buenas noches. Doris, María García, Flor, buenas noches. Jenny, Loida, María García. Gracias, Lady. Buenas noches. ¿Usted dicta clases virtuales o WhatsApp? ¿Cuánto vale cada clase? Señora Lady, hábleme por WhatsApp porque si yo sí dicto clases, de hecho, es lo que más me ocupa tiempo. Mira, acá están mis datos. Mi WhatsApp es lo que más me ocupa tiempo. Yo hago talleres de 5 de la tarde a 10 de la noche que incluyen los en vivos acá en el canal, en la página de Facebook, todo, pero lo que más me ocupa tiempo son las clases por WhatsApp, porque por WhatsApp sí es por horas. Entonces le toca a uno estar pegado al WhatsApp 1, 2 horas o las horas que paguen. Entonces me tienes que hablar por WhatsApp y yo te doy la información, cuánto cobro por hora. Sí, señora, pero también tengo talleres virtuales, o sea, si usted quiere hacer fajones, le sale más económico pagar el taller virtual porque los videos le quedan grabados y guardados. Por WhatsApp, no. Chicas, por WhatsApp es lo que usted entendió ahí en el momento de la clase. Es igual que la clase presencial. Si usted está tomando conmigo una clase presencial, usted viene y toma la clase presencial, pero yo no voy a dejar que usted me grabe ni grabe lo que yo estoy haciendo. No, máximo traen para tomar apuntes. Hay compañeras que dicen, no, profe, déjeme grabar este pedacito y nada más. Muchachas, después cuando ya les entrego, por ejemplo, el telar para que ellas tejan, no dan pie con, no dan, o sea, de verdad. ¿Por qué? Porque no pusieron cuidado. Es como cuando uno va a un concierto, usted no recuerda nada, usted lo que vea en el celular, porque se puso fue a grabar, en vez de estar pendiente de vivir el momento, se pones a grabar. Entonces eso es lo que pasa. Se ponen a grabar y en el momento que les toca a ella repetir lo que yo les expliqué, no tienen ni idea de nada. No son capaces de hacer absolutamente nada porque tendrían que ver el celular para entender. Entonces les digo, no graben, dedíquese a tejer. Usted aprende practicando. Entonces, eso, por videollamada lo mismo. Lo que usted aprendió en el momento y pues obviamente tendría que estar tejiendo para poderle explicar qué tiene que hacer. Entonces, si ya quiere aprender, por ejemplo, fajones, está el taller de 10 fajones. Si quiere hacer mochilas, por ejemplo, taller de principiantes, está el taller completo y cosas así. Loida, Margarita, María García, ya casi termina la mochila. Sí, está ya casi. Ya hoy terminé, fue la mochila que tengo que entregar el lunes, pero ahora que le haga cordón y pompón se las muestro, muchachas. Se las muestro ya con cordón y pomponcito, terminadita.
que ya terminé, ya le hice pasadores, le estoy haciendo el cordón, una trenza cuadrada. A mí me gusta mucho esta trenza cuadrada, chicas. Ah, está dentro de la mochila. Me gusta mucho la trenza cuadrada. Aquí está. Porque se teje igual que este cordón. Igual, igual, igual. Miren. Estos dos tejidos son exactamente igual. Este es el que nosotros vamos a hacer. Nosotros terminando esta mochila vamos a hacer este cordón, obviamente con su borlita. Igual se teje, chicos. Voy a mostrarles una cosita que acá yo en YouTube les muestro muy poquito sobre los cordones, pero es que la mayoría nunca tenemos que hacer cordones. Esperen, yo le coloco acá algo que le haga peso. Miren, chicos, igual, vean. Tengo 4 cabos a este lado y tengo 4 cabos a este lado. Cabos son esto. Esta parejita es un cabo, 2 cabos, 3, 4 cabos. Entonces se teje igual. Acá tengo 4 cabos. 2 negros, 2 negros, 2 negros. Abro la mitad y paso un color para ahí. Miren. Acá tengo 4 cabos. Abro la mitad de los 4 cabos y paso un cabo de los negros para ahí. Así, esto. Así lo he tejido. Y miren el cordón tan lindo que es. Miren. Y este es exactamente lo mismo, que eso es lo curioso. Y sí, yo sé por qué pasa una cosa y por qué pasa la otra, pero eso es lo curioso. Vean, lo mismo. Tengo 4 cabos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4 cabos. Y hago lo mismo. Agarro un solo cabo de esta orilla para pasarlo por el medio de este. Acá abro los 2 cabos y paso un solo cabo de esta orilla por la mitad de estos. Vean, quedan 2 cabos a este lado y 2 a este. ¿Sí ven? Exactamente lo mismo. Esperen, chicos, que acá es que lo voy pasando de una vez para que no se me enrede. Exactamente lo mismo, vean. Vuelvo a agarrar el cabo de esta orilla y lo paso para acá. El mismo tejido, el mismo tejido. Agarro este cabo de acá, que en este caso son 4 hilos, y lo paso por este medio. Y si ven la gran diferencia de cordón, yo los enredo acá para que cuando lo vuelva a agarrar, saber cómo voy. Mire, el mismo tejido. Y esto es cuadrado y este es plano, porque no es redondo. Mire, forma una parte plana. Aquí forma un filo como un ovaladito. Este sí es totalmente cuadrado. Tejido igual con la misma cantidad de hilos y todo. Vean. ¿Sí ven, chicos? La curiosidad que tiene este tejido. Trenza de 8 cabos. Yo amo esta trenza de 8 cabos, pero me gusta mucho así. Cuadrada me fascina porque es una curiosidad que tejiéndola exactamente igual queda cuadrada, pero pues me gusta mucho este. Ay, más lindo. Entonces estoy en eso terminando ese tipo de cosas. Ana, buenas noches, presente en la clase, muy bien. Carmen, gracias. Olga, bienvenida. Islena, buenas noches. Entonces sí me gusta mucho ese tipo de cositas así. Me encanta, este azul dice que va corrido, sí, uno sobre blanco. Ahora el blanco sobre negro y el negro lo corro hacia adentro porque ya voy a empezar a cerrarlo. Acá. Y el resto todo va blanco. No, no me dejaron escribirle nada, muchachos. Yo le quería escribir algo acá, esta parte blanca. Y que no, que se veía bien así, que no sé qué. Y yo, bueno, entonces no le voy a escribir nada ahí. Al fin y al cabo ya dice mucho mi selección Colombia y otras para colocarle mi selección Colombia y otras mi selección Colombia. No. Entonces lo dejamos ahí. Nada más que así. ¿Quién llegó por acá? Dagne, buenas noches, señora Dagne. Buenas noches, ¿cómo está? Todo blanco. Todo blanco y corremos los rojos porque es que ya quiero que se cierre. Acá queda puntico sobre puntico.
Pero este blanco sí lo vamos a hacer todo blanco y un blanco sobre rojo. Hasta acá. Julian dice, profe, ¿y si en el fajón a crochet se le pone el 2026 se verá bien? Sí, de hecho le puede colocar Colombia o le puede colocar Mundial 2026, perdón. Le puede colocar, claro, si hace el fajón en crochet, sí. Y no va a quedar mal. Noemí, buenas noches, bienvenida. Recuerden que deben de pensar a quién se lo van a vender. O sea, si es para ustedes, hágalo al gusto de ustedes. Si es que hay alguien interesado, tienen que mirar si la persona que está interesada le gustaría sí o no. Yo muchos de mis proyectos no los finalizo hasta que no tenga un cliente que lo quiera para saber cómo lo termino. Por ejemplo, la mochilita de apliques las hago al gusto de la persona. Ay, hablando de eso, no di la información que sí apliques de Snoopy, que les mostré cómo me quedó la mochila de Snoopy y no les dije a las chicas que sí había ese aplique. Mañana vamos a ir a traer apliques y van a sacarme unos de Snoopy. Sí hay muchachas. Y a mí se me olvidó decirles en la página. Ah, sí, hágalo así, verá que le queda lindo. Estos son dos corridos, todavía este punto rojo queda corrido sobre blanco. Aquí. Y este rojo sobre blanca y ahora el blanco queda corrido. Uno blanco sobre blanco y uno sobre rojo. Y esta es la última vuelta que lleva en el centro rojo. Acá. Ya en la otra vuelta vamos a hacer todo blanco. Sí, me falta muy poco. Lo veo muy avanzado ya. Mercedes, buenas noches. Islena, profe, ¿cómo va con mis encargos? No, señora Islena, primero estoy sacando el de la señora que pidió el cordón con los pompones y otra mochila que tengo para entregar el lunes. Entonces termino eso y ya me pongo a hacer lo suyo. Yo trabajo según el orden del pedido. Entonces ellas pidieron primero y ya cuando usted vio que yo había hecho ese cordón con el pomponcito de balón para una alumna, entonces usted lo pidió, o sea que ya estaba el pedido de la señora primero. Entonces yo termino eso de hoy a mañana y ya me pongo a hacer lo suyo. De resto no, muchachas, yo trabajo en el orden que me hagan los pedidos, en ese orden trabajo. Para no quedarle mal a la gente, porque pues si uno mete otro trabajo adelantadito, la gente va a decir, ve, pero yo llevo 8 días esperando, 15 días, un mes, y no es justo. Acá dejo un rojo libre, entonces lo suyo no tengo nada que mostrarle, como decirle a la señora Islena, aquí va, no, porque no lo he empezado todavía. Pero sí, ya hoy terminé la mochila, ya lo de la otra compañera también terminé el monedero, que es este monederito es para la señora que va con el cordón, el pompón, el fajón, y este otro monedero. De ella es cordón, pompón, fajón de la tricolor, estos dos monederos y no recuerdo qué otra cosa es de la compañera. Este me le falta colocarle aquí un llaverito, pulirle los hilitos, pasarle otra costura. A mí me gusta la boquilla, pegarle 2 pasaditas y ya le queda listico para enviárselo a la señora. Muy bello quedó, me encantó. Entonces, ya este pedido prácticamente está terminado. Y ya con eso me pongo en la tarea de lo de la señora Islena. Y ya para el lunes envío todos esos paquetes. Chicos, ve acá el amarillito se me acabó un poquito. Si quiero seguir utilizándolo así doble, simplemente con este mismo que tiene, lo saco acá. Y ya me quedan 3 hilos. Que esa es la idea, trabajar con 3 hilos. Listo, eso es lo que he hecho. Una señora me dijo, ay, profe, yo no he visto muy bien qué es lo que usted ha hecho ahí. Yo, tranquila, que yo le muestro. Y ve, aquí se llegó la oportunidad que se me acabó el hilo. Aprovecho y le enseño. Listo. Y ya ahí estoy trabajando con 3 hilos. Seguimos acá. Tengo también que hacer unos monederos, pero esos son para la otra semana. Se los estaré mostrando la primera semana de mayo.
tengo que empezar ya a irlos entregando. Los paquetes para madres, muchachas, me tienen que confirmar porque la idea de que los paquetes para madres salgan esta última semana de abril o la primera semana de mayo. Yo ya tengo las mochilas hechas, pero entonces, ¿qué es lo que yo necesito que me confirmen? Si va directo para la mamá, mandarlo empacado en regalo con la tarjeta Feliz Día de las Madres, de Pepita para mi madre amadísima, algo así. Si no va directo para donde las mamás, entonces va empacado normal, como enviamos nosotros los paquetes, para que usted allá simplemente lo empaque o lo reempaque en su paquete de regalo, pensando pues que si usted le quiere echar algo más, le quiere sumar algo más. Si necesitan la cajita de regalo, claro que se las envío, pero entonces iría desarmada. Si va para la mamá directamente, sí va a ir ya armadita. O sea, ya el regalo va en su respectiva cajita, bien envuelta todo. Pero si va para sus manos y usted dice, no, yo lo reempaco, le voy a echar algo más, entonces sí la cajita va a ir desarmada porque no, chicas, yo que me gano con mandarles el paquete armado, que les va a salir más costoso y todo para usted allá reempacarlo. Es mejor que vaya sencillito para que la paquetería no les salga muy caro, porque ustedes saben que la paquetería cobra por volumen, no solo peso. La gente se confunde y dice, ay, profe, pero eso no pesaba tanto. No, el volumen también lo cobra la paquetería. Ellos no pierden nada, chicos. La paquetería nunca está para perder nada. Entonces, ellos cobran volumen, cobran peso. Entonces sí aclaro eso. Pero claro, si el regalo va a llegar directo a su mami, estaría perfecto enviarlo bien empacadito, una dedicatoria, Feliz Día de las Madres, de Pepita para mi madre amadísima, algo así bien bonito. Estaría muy lindo, chicas. Seguimos acá. Blanca Nubia, hola, Julia. Sí, profe, yo le dije al señor del aplique de Snoopy y del gato Félix. ¡Ay! Yo no tengo el gato Félix. Espere, ya lo anoto. Ya qué bueno que me dijo porque tengo el listado. ¡Ay! Qué bueno que me dijo. Espere. Ay, ya encontré mi papel. Porque sí tengo un papel que es el que voy a llevar mañana para los encargos que me hicieron. Entonces, de Snoopy, sí. De Snoopy, ya lo tengo. El gato Félix se me había olvidado por completo. Sí. El gato. Y el gato y, espere, uno de Mickey Mouse. Uy, sí. Ay, muchachas, qué bueno que me recordaron porque yo tenía anotada otras cosas y no ese. Y no quiere decir que si estén, no, pero yo aprovecho y averiguo. Yo aprovecho y le digo a la chica, mira, me están pidiendo estos. Si ella los tiene, de una. Si no, pues ahí miramos a ver. Y yo le digo, si van a sacar, porfa, me dice. De Mickey, sí sé que de Mickey mantienen muchísimos apliques, pero no sé si lo quieren como quiere la señora, que es un Mickey completo. Yo he visto medios, he visto en parejita de Mickeys, pero entonces sí voy a averiguarlo. Sí, aprovecho y les averiguo lo que yo les digo. No es un compromiso de que sí tienen que estar, pero uno aprovecha y pregunta y con eso sabemos si sí hay, si no hay. Tengo que traer de la Virgen de Guadalupe que ya se acabaron, de la Virgen del Carmen que también ya se acabaron. Muchísimos, chicas, porque se acaban todo el tiempo. El de las mariposas, me quedaba uno, pero ya una compañera lo separó. Entonces, de mariposas amarillas y rosadas no queda nada. Ya no queda ni uno solo de amarillas, ni mariposas amarillas, ni mariposas rosadas. Nada, no quedan. Hoy llegaron ayer en la noche y hoy ya se fueron todos. No queda uno solo, muchachas. Ni una sola lámina queda, y eso que siempre se mandaron a hacer 25 amarillas y 10 rosadas. Se mandaron a hacer muy poquitas rosadas porque la verdad la gente las preguntó muy poco. Las rosadas sí sabíamos muy bien que las rosadas se iban a vender muy bien por la cuestión
que vamos a recamar una mochila y se ve demasiado espectacular esas mariposas amarillas en un fondo negro. Pero, tampoco podemos mandar a hacer cantidad. Yo les cuento es porque vea, del Divino Niño mandamos a hacer 25 láminas y todavía nos quedan 10. Entonces por eso preferimos ir muy con calma, muy a la fija. Entonces con las mariposas amarillas ya sé que se acabaron, para la otra semana volvemos a pedir en caso tal de que sigan preguntando. Si no, no, si no nos vamos con el colibrí, porque recuerden que también quiero hacer el colibrí. Entonces, si nadie las averigua, las mariposas amarillas, vemos que no, ya todo el mundo tiene su mariposa y quedaron felices, nos vamos de una vez con el colibrí, porque el colibrí toca mandar a hacer también 25 láminas, que el problema es ese. Y me toca mandar a hacer 25 láminas y se demoran como que 2 semanas, porque como esas sí tienen que sacar el molde. De estas mariposas ellos ya tenían el molde, pero de el colibrí no lo tienen. Toca hacerlo desde cero el molde del colibrí. Entonces, ese tipo de cosas. Pero sí, chicas, yo estoy alerta a lo que ustedes quieran. Que no, profe, yo quiero tal diseño. Y si varias nos ponemos de acuerdo, recuerden que la idea es esa, ponernos de acuerdo entre varias y compramos las 25 láminas. Y no pasa nada, chicas. No necesitamos comprar cada una de a 2, 3. No, 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 no. Si somos articas, necesitamos 25 almas que quieran esa lámina y listo. Con eso las mandamos a hacer. Porque yo no voy a hacer 2 o 3 mochilas de unas mismas. Una de cada una. Yo no hago más. Una de cada una, muchachas. No me interesa tener 25 láminas para mí. No, porque no pienso hacer todas esas mochilas. Esperen que por acá se cayó un poquito mi hilo. En cambio, ustedes sí pueden querer o necesitar una o dos, entonces aprovechamos todas. O si necesitan igual que yo, solo una lámina, perfecto, aprovechamos todas y cada una tiene una sola lámina y ya. Y listo, no necesitamos más. Sí, señora, sí, señora. Ay, el de Snoopy, no, qué bueno que me recordó, porque sí, yo sí tengo presente el de Snoopy y sí voy a traer el de Snoopy porque está divino, porque está espectacular. Pero no, el del gato no. El del gato no lo tenía en cuenta. Y el de Mickey Mouse que me pidieron, ay, es que son muy bellos. Sí, son muy bellos. Acá vea toda la vuelta totalmente roja. Y una, dos, uy, muy arriba. No, yo creo que no le hago sino 4 vueltas de esta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me aparecen 6. No, yo creo que le hago 5 vueltas de estas y 5 del azul. No creo que me vaya hasta las 6. Miren, chicos, todo rojo, rojo, rojo. Este rojo está todavía gruesito, muy chévere de tejer. Y ese amarillo se había adelgazado muy feo. Este rojo sí está rico de tejer. Y está suavecito, más chévere. Y seguimos acá. Que no se me vean por acá los amarillos. Ni los rojos, ni los azules. No, los rojos no se ven porque estoy tejiendo con rojo. Pero el negro y el azul sí se ven un poquito. Listo. Y listo. Ay, el blanco se ve acá un poco. Ya. Ya cuando la mochila está grande, chicas, toca acomodarla mucho para poder seguir tejiendo. Ya no es como tan fácil de irla acomodando. Y vea esto que se vuelve aquí burbujas, toca acomodarlo también porque él no puede quedar así sin burbujas, mire. Este hilo así lo que hace es que se note más. Entonces, vea, se acomoda uno para que el hilo quede como estiradito. Que no queden como que uno más anchito que el otro. No. Vea.
¿Se ve que queda parejito? Porque si nosotros no lo emparejamos así, esos que van quedando más sueltos que los otros, entonces lo que hace es que se empieza a notar o a verse más. Diana, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Aquí Diana, nosotros avanzando la mochila, que me gusta mucho, que ya empecé a tejer el rojo. Van a ir creo que 5 vueltas de rojo, luego 5 de azul y listo. Bueno, listo no, porque después de eso creo que me faltan todavía 5 vueltas para terminar, pero yo creo que le voy a hacer, después de que termine las 5 vueltas de amarillo, de azul, no, de rojo, las 5 de azul, le voy a hacer por ahí los pasadores y ya le termino las 3 últimas vueltas con amarillo. Entonces le haré por ahí una de amarillo, los pasadores y ya termino las 3 últimas vueltas. Sí, chicas, para que quede muy bello. Que quede muy lindo. Y acá seguimos. Ladies, profe, ¿qué cantidad de hilo se va para hacer la mochila esa que están haciendo? Esta me parece que 750 gramos, si no estoy mal. Si no estoy mal, se fueron 750 gramos para hacerle el fajón paleteado, cordón y pompón. Fajón paleteado, cordón y pompón. Mire, aquí seguimos, muchachos. Todo rojo. Ay, me encanta. Yo sí quería que ya quedara todo rojo porque el rojo sí está todavía gruesito y hermoso de trabajar. Uy, es que ese amarillo se adelgazó, se adelgazó, se adelgazó. Pero creo yo que fue el hilo antiguo, o sea, el hilo antes de Semana Santa, ese salió los últimos muy delgaditos. Ya después de Semana Santa ellos hicieron inventario y volvieron a sacar otro corte de hilos. Y ese sí creo yo que está como gruesito, bonito. Porque a mí me gusta mucho el hilo delgadito de crochet. Pero, uy, se adelgazó demasiado ese hilo, demasiado, o sea, exageraron. Exageraron demasiado. Aquí estoy acomodando, es para que no me queden burbujitas. Mire, que este quede parejito, porque si no lo dejo parejito, ahí es donde empieza a verse en burbujas por todos lados. Pero es en la parte donde no se utiliza más el hilo. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos utilizando el hilo todo el tiempo? El hilo no se enreda entre sí. Entonces uno está tensionándolo todo el tiempo. Usted da 1, 2, 3 puntadas y aprovechó y tensionó el hilo. Dio 2, 3 puntadas y aprovechó y tensionó el hilo. Pero cuando usted no está cambiando de color, sino con un solo, entonces el hilo se enreda y ahí es donde pierde tensión. Espero que aquí agarré. Ya, era la pestañita de atrás. Y ahí es donde ya no se ve tan lindo porque empieza a quedar burbujitas por dentro. Acá. Ay, me encanta porque cuando ya no hay que hacerle tanto detalle, rinde mucho más para tejer. Rosemary, buenas noches, bienvenida señora Rosemary, ¿cómo está? Bienvenida. Nosotros por acá muy contentos que estoy terminando muchos proyectos para seguir con los otros porque voy a empezar a hacer monederos en la página. Acá en YouTube, no sé qué proyecto va después de este, pero sí tengo que mirar a ver qué vamos a hacer. Yo creo que una mini mochila, pero es que no. Bueno, voy a mirar a ver qué tengo que entregar pronto. Ah, de pronto hacemos el de Granis. Muchachas, de pronto nos venimos a hacer el de Granis, que voy teniendo mucho hilo de poquitos y esos me gusta hacer Granis cuando tengo mucho poquitos de hilo. Y tengo un pedido de un bolso de Granis. Entonces me tocaría hacerlo, pero voy a hacer primero el hexagonal. Es el bolso que quiero, el hexagonal, y ahí sí hacemos uno que posiblemente va a ser cuadrado. Bueno, llegamos acá.
al escudo. Esta mochila ya está grande, ya para poderla trabajar hay que acomodarla, reacomodarla, volverla a acomodar, porque ella ya no se deja trabajar tan fácil, muchachos. Ya no es como cuando estábamos tejiendo que de cualquier forma la agarrábamos. María García, hola señora Olga, ¿cómo está? Y acá dejo 2 rojos libres para empezar el azul. Esta sería la vuelta 42. Miren chicos, dejemos acá, dejamos 2 rojos libres para empezar el azul. Tienen que tener claro que al dejar 2 rojos libres acá, entonces al lado de allá cuando yo llegue a esa parte, voy a tejer 2 azules sobre rojo, al lado de acá. Es muy fácil de llevar ese conteo de puntos. Entonces 2 azules sobre rojo y acá voy a tejer todo azul hasta llegar al azul que se sigue corriendo los puntos. Esta es la vuelta 40 y... ¡Ah! ¡Ah! Aquí cambia una cosa, esto es vuelta 42. Esta es vuelta 42, aquí ya cambia algo. Ya les muestro que cambia acá. Dejo 2 azules libres al contrario porque voy a hacer 2 azules, no, un azul. Voy a hacer corrido el punto. Entonces acá dejo un azul libre. Un azul libre dejo acá porque aquí voy a empezar los 2 amarillos nuevamente. Este rojito va para allá. Este es el amarillo que yo estoy trabajando, que es el que va jaspeado. Y acá hago un amarillo sobre azul, un amarillo sobre blanco y hacemos el blanco corrido. Ay, me encanta, muchachos. Ahora sí siento que voy a acabar rapidito. Este blanco sobre negro, sí, va corrido. Y este negro sobre blanco. Estos puntos empiezan a correrse porque el ya arriba va a empezar a cerrar la forma de la bolita. Entonces este negro va sobre blanco. Miren, ahí volvió el amarillo. ¿Sí ven cómo empieza a verse bonito este borde acá? Esta es la vuelta 42. Esperen, yo marco. Vuelta 42, 42, 42, 42. Estoy marcando por todos los bordes 42. Listo. Vuelta 42 y seguimos todo con blanco. Y el rojo también va corrido en la vuelta 42. No se ve, sí se ve el blanco acá. Esperen chicos que por acá se ve un poquito el blanco. Ahí. Y acá un poquito el negro. Y acá un poquito el amarillito. Listo. Ahora sí. Uno blanco. Parece que aquí, sí. Es que había agarrado la pestañita completa y no, muchachas. Si estamos agarrando el punto completo, así se va. Si estamos agarrando la pestaña de atrás, así se va. Punto negro y todo blanco. Ladies, profe, ¿qué cantidad? Ah, ya te había dicho, Rosemary, María García, Rosalba. Buenas noches, señora Rosalba, bienvenida. Y acá el blanco, tapamos hasta el primer rojito. Acá. Va gastando grande esta mochila, chicos. Yo pensé que iba a quedar más pequeña.
todo blanco y acá el último blanco lo hago sobre rojo. Rosalba, buenas noches, bienvenida señora Rosalba, ¿cómo está? Ay. Y dice que va todo rojo hasta el rojo. Aquí simplemente acomodamos mis hilos, miro que no se vea por ahí el rojo y empiezo a tejer rojo, rojo hasta el punto rojo. Marcela, buenas noches, bienvenida señora Marcela. Esperen que por acá tengo el hilo amarillo que se me está terminando, muchachas. Se me está terminando el hilo amarillo y cuando empieza a terminarse se pone más lindo. En mi caso que lo saqué de la caja, porque es que esa fue mi bobada, haberlo sacado de la caja. Él estaba muy bien en la caja, perdón, y se estaba terminando muy lindo. Pero yo, pues no sé, ocurrencias de uno. ¿Será que uno está muy desocupado cuando saca los hilos de la caja? Y ahí es donde ya no me quedó tan lindo. Seguimos acá, todo rojito. Punto sobre punto. Hasta acá, hasta donde está el rojo, punto sobre punto. Y acá, a mí me gustaría irlo cerrando una vez, pero siento que se cierra antes. Sí, dejemos un punto rojo libre para empezar el blanco, para irlo cerrando antes. Y acá vamos a hacer todo blanco. Desde este primer rojo, todo blanco. Que yo moví mucho el celular y lo llevé hasta el extremo. Y acomodo este hilo ahí que empieza a quedar burbujitas por ahí del color negro, que el que está ahí flojo es el negro. Eso, para que no se vea la burbujita. Blanco, blanco, blanco. Hasta el último blanco. El último blanco, espero que aquí agarre este de acá. Hasta el último blanco, pero como acá dejé un rojo libre, entonces aquí también tengo que correrlo. Entonces el último blanco y el último sobre rojo, porque acá también dejé un rojo libre para empezar a cerrar este y que aquí salga otro parche. Listo. Venimos con el rojo nuevamente, muchachas. Sí, ya vamos a acabar. Qué lindo. El rojo no se ve por ahí. Ay, esta mochila está muy grande, chicas. Me toca acomodarla para que me deje ver porque siento que está ya muy pegada al celular. Y acá todo rojo, dejando un rojo libre al otro lado. Sí, para que el blanco quede corrido. Y esta vuelta todavía va en rojo alrededor. O sea, no vamos a cambiar. Le damos toda la vuelta con rojo y me esperan porque ya se dieron cuenta que ya empezó a meter el amarillo. Me toca irlo acomodando escalonadito para que quede lindo. Acá dejo un rojo libre para empezar el blanco. Y recuerden que el blanco también se está corriendo para irlo cerrando.
Fue muy buena la decisión que yo hice. En el patrón no estaba estos dos puntos acá abajo para que se cierre un poco más, porque él se estaba demorando para cerrar. Ya en la otra vuelta también se dejan otros dos rojos acá libre para que se cierre un poco más, porque es que a este lado se demora más para cerrarse. El tejido es resabiado, muchachos, y uno al paso que va tejiendo se va dando cuenta de este tipo de cosas y entonces uno le suma o le quita, porque los patrones deben de ser perfectamente iguales. Normalmente estos patrones son en espejo, pero entonces hay pequeñas cositas que nos toca sí o sí variarle para darle, por ejemplo, la forma redonda a este logo. Pero son cositas que yo lo entiendo mejor cuando estoy tejiendo. Cuando está en el patrón yo lo veo hasta muy perfecto. Y cuando yo empiezo a tejer yo entiendo y digo, no, aquí hay que hacerle este pequeño cambio porque si no se va a ver diferente. A mí no se me olvida hace poco, no hace tanto, eso fue este año. Una señora mandó a hacer el patrón de Petro y mandó a hacer el patrón y no sé qué, nosotros lo sacamos cuando después, ay, eso está muy hinchado, parece que lo hubiera picado las avispas, no, yo no quiero eso así, modifíquelo, no sé qué, y nosotros se lo modificamos, muchachos. Y pues esta es la hora que no sé si le quedó bien o mal, porque yo tenía claro que como él estaba, le iba a quedar no cari redondo, pero sí le iba a quedar con una forma más redondeada que alargada. Y como ella dijo que lo modificáramos, la modificación que se le hizo, esa cara iba a quedar alargada, muy alargada. Por ejemplo, este escudo, así como lo ven ustedes, este escudo en el patrón se ve alargado así, o sea, ovalado como a los lados. Se ve ovalado, pero hacia los lados, no se ve ovalado como hacia arriba, no. Él se ve ovalado hacia los lados. En el momento que nosotros lo dejemos muy redondo, perfectamente redondo, él quedaría ovalado hacia arriba. Entonces, eso es un error gravísimo, que él quede ovalado hacia arriba porque va a quedar como un huevo. Entonces, no. Entonces sí hay que saberlo hacer. Y no, claro, la señora que no, que ella lo quería, que le quitaba punto, le quitó punto. Y yo le dije, mi amor, eso va a quedar como un huevo. Eso va a quedar ovalado hacia arriba, terrible. Dijo, no, la señora, eso es lo que quiso. Y yo, bueno. Entonces, por ejemplo, en el patrón, él se ve ovalado así. Haga de cuenta un mapamundi cuando lo hacen así para leerles las líneas. Venga, ahora les muestro. Miren, el patrón se ve ovalado. No tanto, no tanto. Estoy exagerando un poco porque él se ve algo, o sea, un ovaladito poco. Pero si el patrón para hacer un redondo queda ovalado hacia arriba, no le va a salir. Si queda perfectamente redondo, tampoco le sale. Él debe verse un poco, aquí exageré bastante, la verdad no debe verse tan ovalado tampoco, pero sí, más bien a los lados que hacia arriba. Sí, ahí exageré mucho, tampoco vayan a creer pues que... ¡Ay, no! Mi vida mocha. Yo aquí tengo que dejar dos. Entonces, aquí, dos amarillos. ¿Sí ve que ya lo había olvidado? Acá. Dos amarillos que va uno sobre blanco y el otro sobre azul. Y ahora sí todo azul, dejando dos azules acá y ahí sí ya todo rojo. Rosy, buenas noches, saludos, saludos, gracias, gracias. Y acá, muchachos, simplemente todo azul. Listo. Todo azul, todo azul. Esta es la vuelta 42. Esta parte redonda me gusta mucho. Esta parte de ese logo redondo, redondo me encantó. Voy a tejer dos sobre azul. 1, 2. Y el resto se va todo rojo, chicos. Todo rojo hasta llegar acá. ¿Listo? Así queda la vuelta 42. Miren el logo, lo bonito que se ve. Aquí se tiene que empezar a cerrar. De hecho, ya se empezó a cerrar ahí para que se vea redondo. Y así como va aquí a este lado.
Se ve muy lindo, ¿cierto? Chicos, nos vemos mañana. Emi, así es, el patrón debe ser un poco ovalado porque crece más hacia arriba. Sí, señora Emi. No todo mundo lo entiende y yo les digo demasiado. Chicos, mi punto hacia arriba, dos vueltas es 1 centímetro, pero hacia el lado, dos punticos no alcanza a ser ni medio centímetro. Entonces, hacia el lado es muy poco, hacia arriba sí, hacia arriba crece. Entonces, sí, esa parte es muy cierta, señora Ledis. Blanca Nubia, buenas noches, chicas, nos vemos mañana. Ahora sí se ve el logo más que perfecto, ¿cierto? Ay, chicas, yo ya quiero ver esta mochila con su cordón, su pompón. Eso va a quedar muy bello, mire, cuando esté así. Voy a hacer uno amarillo, bueno, no sé, quiero uno como amarillo azul y el otro rojo negro o rojo blanco. Vamos a ver cómo me queda más lindo. Por ahora ya tengo el amarillo rojo, vamos a ver. Entonces, sí, chicas, y los vamos a tejer acá. Estos pomponcitos los vamos a tejer acá, el cordón también para que quede completa la mochila acá. Acá donde estamos tejiendo nosotros. ¿Listo? Entonces, chicas, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Se cuidan mucho.